En su conferencia del Circo del Pueblo, la señora Corcholata aparece como lo que es realmente, como una feminista feroz, una mujer maleducada, una naca ordinaria, que no toma una postura de respeto hacia los mexicanos, pues juró respetar la Constitución General de la República y las leyes ordinarias. Y lo que hace de manera, pues ya de a diario, es pisotear la Constitución y exhibirse como una mujer autoritaria y abusiva. Pues confunde el feminismo, que no es otra cosa que la igualdad entre las personas, y además de que a trabajo igual, salario igual, sin distinción de género. Esas son las características fundamentales del feminismo. Pero la señora Corcholata está asumiendo una posición de matriarca sobre las demás personas, especialmente sobre los hombres y sobre las instituciones. En su circo decía, fue interrogada sobre la oposición y la señora, de manera burlesca, dijo que no valía la pena ocuparse de la oposición porque le daba risa, porque no hacen pues proposiciones serias, que inclusive un senador del PAN había hecho una solicitud para hacer recomendaciones de las relaciones con Trump, y que esos argumentos ya los había manejado la Corcholata en su circo, y que se trataba la oposición de personas misóginas, muy incisivos, que le reclamaban por qué gobernaba el narcopresidente y no ella. Y de verdad que la señora Corcholata deja mucho que desear en su desgobierno. En primera, no tiene ningún mérito para estar en la silla presidencial. Llegó por una elección de Estado, por el dedo del narcopresidente, al que le sirve de títere, pues efectivamente el que gobierna de facto es el narcopresidente en la chingada y no la Corcholata. Esta se ha convertido en un florero de Palacio Nacional y nada más. No ha hecho ninguna acción en beneficio del pueblo de México. Sigue con su política de abrazos y no balazos. Y sigue dilapidando el dinero en programas del bienestar, pues ahora hace beneficiarias a las mujeres, a los estudiantes, que les va a otorgar 8,000 pesos por un año para que sirvan de aprendices en algunas empresas, cuando que eso es un verdadero fraude, porque no van a tener estabilidad laboral en sus trabajos, y por otro lado, pues está utilizando nuestros impuestos en entregar dinero a personas que ni trabajan ni estudian. Y eso pues no es más que una forma de conseguir votos cautivos para seguir apoltronada en la presidencia de la República. Pero para estar en contexto de lo maleducada, de lo grosera, de lo naca que es la señora, y que no respeta la investidura presidencial, me permito exhibir las ridiculeces de la señora Corcholata así. La oposición, ya se me da risa.
ni vale la pena, la verdad. No hay una sola propuesta. Ayer un senador del PAN planteó propuestas que dijimos aquí en la mañanera para la relación México-Estados Unidos. Entonces, en efecto, se dedican a criticar que si gobierna el presidente López Obrador, además de una manera muy misógina, la verdad, que por qué no, esa es una, ¿no? Y la otra, que por qué no tomo distancia con el presidente López Obrador. Bueno, en primera yo quiero manifestarle a la corcholata que el que se lleva se aguanta. La señora corcholata se burla de la oposición, pero no se ve en un espejo de que tiene muelas de burra con A. Y eso es una forma de defensa privada, porque la señora corcholata es una cobarde. Utiliza el atril presidencial en donde sabe que no le van a reclamar. Y digo que es cobarde porque las cosas no las dice de frente a la oposición. Y un cobarde es el que se esconde para no ser objeto de réplicas o de contestaciones y motes como el que le estoy endilgando a la señora corcholata. Porque además de que es una maleducada, pues es una mujer horrorosa que debería de guardar cuando menos las formas como respeto al pueblo de México. Y por otro lado también le quiero decir que no tiene de qué burlarse de la oposición, porque tanto el partido Morena como el resto de los partidos políticos tienen su subsistencia o su existencia en el artículo 41 de la Constitución Federal, por si no lo sabe la corcholata, que los partidos políticos son entes públicos cuyo fin fundamental es propiciar la participación del pueblo en la vida democrática del país, principalmente de la clase rural, para que se involucren en la actividad social, para que ocupen cargos políticos y puedan cooperar para el desarrollo del país. Desafortunadamente, el partido Morena, que es el partido único, es el que tiene en sus huestes a pura gente ratera, bribona, convenenciera, sin calidad moral y sin respeto a los derechos humanos. Y no tiene por qué burlarse de la oposición cuando le reclama que el que gobierna es el narcopresidente, porque así se están dando las actuaciones de esta señora en sus en sus 10 o 100 días de gobierno, pues no hizo más que presumir su ego narcisista. No ha hecho nada por la patria. Lo único que hace son acciones narcisistas, como es el caso de la reunión que hubo con los presidentes municipales de todo el país, con el pretexto de que se reunieran para ver sus carencias. Pero eso no es ninguna acción positiva para el pueblo de México, porque lo que el país requiere es que haga un combate frontal a la delincuencia organizada, que sea generadora de empleos, que termine con la destrucción a los órganos autónomos del país, porque eso
es violatorio del artículo 49 de la Constitución Federal, de que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, y sigue sosteniendo la venganza del narcopresidente de terminar con la Suprema Corte de Justicia de la Nación a sostener una reforma constitucional que atenta contra la independencia y la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que era un poder que servía de contrapeso a los excesos del gobierno del narcopresidente y ahora de la corcholata. Y finalmente, pues, que su secretaria de Gobernación no está cumpliendo su obligación de ser un representante de su gobierno, porque su función es la de intervenir en las controversias constitucionales y acciones inconstitucionales. Está la reforma al Poder Judicial y su secretaria de Gobernación, en lugar de actuar en contra de esa absurda propuesta del narcopresidente de acabar con la independencia del Poder Judicial, lo único que manifiesta es que en su querido México no va a haber ninguna guerra, pero no está cumpliendo su función como lo establece el artículo 1 del reglamento de la Secretaría de Gobernación. Y la señora Corcholata, en lugar de reírse de la oposición, debe de ver la paja en su ojo y no la viga en el ojo ajeno, porque eso es una burla a los partidos políticos, es una violación al artículo 87 de la Constitución Federal, pues no está gobernando para todos los mexicanos, está utilizando el atril presidencial para seguir un régimen autoritario y autocrático, pero para demostrar que su secretaria de Gobernación es una mediocre, es una palera de su gobierno, porque no está cumpliendo sus funciones de propiciar la participación de los poderes públicos federales y estatales para conseguir la gobernabilidad, porque hasta la fecha, aun cuando los gobernantes del país, la mayoría son morenistas, no son todos los que están ni son todos los que son, porque no representan al pueblo de México, representan los intereses de la señora Corcholata. Y para acreditarlo me permito exhibir el video relativo a las declaraciones de la señora Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, que por cierto le queda muy grande el cargo, así. Nunca se había reunido un titular del Ejecutivo Federal con todas las presidentas y presidentes municipales del país para plantear salidas a las problemáticas que enfrentan. Hoy estamos siendo parte de un hecho inédito y tenemos la oportunidad histórica de transformar juntos las condiciones de vida de la población. Aún con nuestras diferencias de opinión, podemos trabajar y construir juntos y juntas, con coordinación y entendimiento, la paz que mexicanas y mexicanos anhelan y demandan. México, nuestro querido México, no está condenado a la guerra. México está destinado a la paz. Bueno,
las declaraciones de la secretaria de Gobernación sí que dan risa, porque se supone que es la que representa al Poder Ejecutivo y no tiene ni la seriedad ni tiene la responsabilidad de ser una secretaria de Gobernación, que es la que debe de dirigir la gobernabilidad del país. Porque en primera, pues habla como si estuviera cantando, no tiene dicción, es una mujer sin cultura. Y si llegó a las posiciones políticas que ha ocupado, porque anteriormente con el narcopresidente fue secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, porque el narcopresidente le tiene muchas deferencias, porque era la que cuidaba a sus hijos. La señora era periodista, hizo una carrera, una licenciatura, y el narcopresidente, pues así como a la corcholata le dio la presidencia de la República, le dio cargos importantes en la administración. Y ahora que es secretaria de Gobernación, es también por las imposiciones que hizo el narcopresidente a la señora corcholata. De ahí que la oposición y la mayoría del pueblo de México vea que el que gobierna es el narcopresidente, porque eso es fama pública. No puede desmentir la corcholata que el que gobierna de facto es el narcopresidente. Y algo muy importante, la señora corcholata confunde el feminismo con el autoritarismo. El feminismo que representa la señora tiende a conseguir la igualdad de todas las personas y a que en materia laboral el trabajo y el salario sean iguales para ambos sexos. Pero la señora corcholata está tomando una posición matriarcal contra el resto del pueblo de México.